Ok. Hola, ahí estás. Oh, Yeah. Te ves wow, muy ¿hace cuánto bonita. tiempo? Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Wow, Me tu encanta. patio se ve bonito. Oh, gracias. Gracias. Aquí hay más luz que adentro de mi casa. Mi casa parece una cueva. Aquí también tenía que poner luces. Ok. ¿Y qué tal allá? ¿Hace calor? Acá es que hay una ola de calor, yo me muero. Sí. Ahora no porque está nublado. Ok, está mejor. Sí que estás bien. Estoy bien. Oh. Híjole, sí. Aumenté de peso con este quédate en casa. Y Yo digo, también. ¡ah! ¿Qué voy a Ya hacer? siento que estoy como más débil. Ya, porque Ya, no hago nada, estoy en mi casa. así es. Bueno, Ileana, ¿quisieras contarme de dónde vienes para empezar? Oh, por supuesto. Yo nací en Mérida, bueno, no en Mérida, sino en Izamal, Yucatán. Mérida es la capital de Yucatán, que está en México. Am, Izamal es un pueblo muy bonito, o es, mejor dicho, es una ciudad muy bonita, es de color amarillo toda. De hecho, ahí está el convento ah, más grande si no me equivoco, de América Hispana. O sea, Ya. que significa que hay monjas y padres o... Am, bueno, ahora no hay monjas, sino ¿cómo te puedo explicar? ¿Es Ahí se como un museo ofician, ahora? ahí se ofician misas, ya. Ahí se Mm. ofician misas. Es muy grande. Em, Antes, no sé, para los 50, 60, mi mamá contaba que habían frailes ahí, Mm, pero ahora no, creo que ahora es más moderno, ahora se ofician solo misas. mm. ¿Y Sí. por qué es amarillo todo? Eh, Creo que ha sido desde, honestamente, no sé, pero por costumbre, a Mérida se le ha conocido como la ciudad blanca. Oh, La ciudad blanca porque mucha gente pinta sus casas de color claro, de color blanco. No es como el resto de la República que tiene muchos colores ahí bien bonitos, verdes y rosados y que distingue a México, sino Mérida, por ejemplo, es la ciudad blanca porque la mayoría de las casas eran pintadas de blanco. Estoy suponiendo que es porque hace mucho calor mm. y también parte de nuestra cultura así es. De hecho, el traje regional típico es de color blanco también. En Ah, Izamal es amarillo, es un amarillo ocre que todas las casas tienen ese color y de hecho el convento que es amarillo también, ¿ya? mm. Pero creo que es más tradición que guarde algo, pero estoy segura que algo hay, solo que no me enteré. Bueno, no hay problema. ¿Y cómo son las personas que viven en el Yucatán? Son de, Mm, por ejemplo, hay un pueblo indígena muy fuerte. sí, de hecho, la gente de Yucatán habla maya, por eso nuestro acento es diferente al resto de la República. ¿Y En cómo es cada, eso? eh, bueno, porque la lengua, porque el maya es una lengua, Mm, la lengua tiene ciertos sonidos que mm. hacen que cuando empieces a hablar en español se note el acento, ¿ya? Lo mismo pasa en inglés. Si yo escucho a alguien hablando en inglés, yo puedo decir, oh, es de Kentucky, o es de Alabama, o es inglés, porque ¿Verdad? ese acento está ahí, pero tiene un origen en algo.
Sí. ¿ya? Por ejemplo, en Yucatán, el maya, nosotros hablamos más aporreado, ¿ya? En el norte es más como, oh, niña, ¿cómo estás? ¿Ya? O sea, ¿te Porque refieres a como la el- entonación? la entonación, Mm. nosotros le llamamos el acento. Y hay, en cuanto a pronunciación, ¿hay algún rasgo, mencionaste que por hablar maya hay una forma quizás que imita la forma de pronunciar el lengua maya? Bueno, mi esposo nació aquí y él nota esos cambios. Yo no, porque estuve inmersa en la cultura tanto tiempo que no me doy cuenta. Él dice, ustedes no dicen pan. ¿Por qué ustedes no dicen pan? Yeah, sí decimos pan. No, ustedes no dicen pan, dicen pan. Me voy a Ah, la panadería a comprar pan. ajá. Entonces hay ciertas Hay como palabras, énfasis. pero igual, por ejemplo, niño, Hmm, en Yucatán decimos niño, 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 interesante. ¿ya? No hay una ñ, niño. Ah, y Amarillo, porque eso es debido a Maya también. sí, debido al maya. ¿Y cómo es amarillo? Amarillo, pero Ah, eso porque general, yo noté que en unas partes, quizás más en Sudamérica, dicen cosas como cebolla. ¿No? ujú, ¿No habías escuchado eso? cebolla, Lo hacen como cebolla. Hacen cebolla, no, como una... No. no, Es como pero gente más antigua, lo decías. exacto, porque el idioma es un idioma vivo, entonces evoluciona. Exacto. Y al evolucionar, está tratando de salir las raíces, que son los orígenes, o tal vez es el el dialecto que Mm, se estaba hablando en aquel entonces y que empieza a ser muy popular, que va a salir, ¿cierto? mm. ¿Tú piensas que las cosas en el Yucatán han cambiado? Que hoy en día quizás se habla diferente a cuando tú eras una niña. Absolutamente. Otra vez, es un idioma vivo, perdón, evoluciona. Hay Mm, muchas palabras nuevas que se han asimilado al idioma español en todas partes, ¿ya? Entonces, ¿Cómo cuáles? Instagram, Ah, ¿ya? Sobre todo muchas palabras técnicas que se refieren a la tecnología, pero también incluso a las nuevas tendencias que hay, como por ejemplo los géneros que nos han traído más palabras, los cambios y también la media, ¿ya? mm, La media. ¿Por sí. qué la media? Porque mucha gente pronuncia y dice las cosas de cierta manera, Mm, ¿ya? Y al, al nosotros poder grabar y subirlo al internet, esto se hace viral. ¿Qué mm. pasa? Que mucha gente dice, oh, así se dice, aunque no sea cierto, y empieza a copiar, y esto se transforma. Por eso la Real Academia ha estado admitiendo palabras que antes no Mm. estaban en el diccionario. ¿Y tú piensas que aquellas palabras eran quizás no, o sea, gramaticalmente no correcto? Las de la Real Academia antes, yo creo que, honestamente creo que sí era correcto. Por ejemplo, gnomo, esa es una palabra muy típica. Gnomo es con G, G-N-O-M-O. Estaba admitida en la Real Academia, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque tiene orígenes en algo que luego se va, tú sabes, al cortar la palabra, tú tienes el lexema y el gramema, entonces hay una raíz y hay un cambio ahí. Pero debido a que la gente no pronuncia bien esta palabra, entonces poco a poco esto se fue asimilando. Llega un momento en que dicen, ok, ya basta, está bien, vamos a admitir gnomo en lugar de gnomo, ¿ya? O sea Aunque que, ¿cuál es la diferencia?
el hecho de que la gente no está pronunciando la palabra correctamente, llega a un punto en que ya es más costumbre que se admite. Ya So, porque la ¿cómo, mayor cómo debería de pronunciar y cómo lo pronuncian otra vez? debería de pronunciarse gnomo. Ajá. Hay una G Ah, antes, pero se pronuncia gnomo. mm. Gnomo. Ya. Ya. Bueno, Igual. y yo mencionaste antes algo de los géneros y eso me llama muchísimo la atención porque yo, bueno, toda mi vida llevo estudiando español, queriendo hablar español y conocer esas culturas, pero de repente siento que todo lo que yo aprendí está cambiando porque es un idioma que depende tanto en género, no es decir que las palabras tengan género, o sea, un No, sustantivo no es hombre o mujer, ¿verdad? Pero ahora están absolutamente. cambiando en cuanto a los pronombres o en cuanto a las personas. ¿Qué notas de eso? Porque yo no tengo mucho contacto con eso, pero quiero estar al día con los cambios. No he escuchado mucho en Yucatán, de hecho en Facebook he visto mucho que la gente protesta porque dicen, no, las palabras están teniendo un género, esta palabra es masculina, esta palabra es femenina y yo quiero que a mí se refieran de mí como alguien neutro. Entonces, se me hace muy complicado, incluso a mí que soy una persona de habla hispana desde hace tanto tiempo, tratar de romper esto de un día para otro. Y yo creo, como te había comentado, el idioma va a evolucionar, pero hasta que no evolucione por completo, no vamos a, va a ser muy difícil, sobre todo para las personas que ya están acostumbradas a cierta estructura, cambiar. Sí, yo encuentro algo sin sentido el que venga alguien y me diga, no, es que vamos a hacer de esta manera. No quiero ofender a nadie, no quiero mencionar ninguna palabra para que nadie se ofenda. Entonces, se me hace muy difícil. Como maestra de español, yo tengo ¿Verdad? casi la misma información que es, ok, ¿cómo digo niña, niño? Ok, ¿sí? ¿Verdad? Gente, Y yo siento igual, como no sé qué enseño ahora. ya, Yo y estoy tú quieres enseñando a decir, niños, pero sí. ¿tú sabes algunos ejemplos? Es que no sé muy bien cómo hacer que el idioma sea más neutro. Yo solo he escuchado que la gente dice, por ejemplo, todes, para todos o todas, todes. Yeah, Chao. es algo como que muy, like, todo es, Suena sí, diferente. suena muy diferente. De hecho, suena sin sentido para alguien que habla en español por tanto tiempo. Este cambio yo lo noto más aquí en Estados Unidos que en otra parte, honestamente. Por ejemplo, latina, latino, latinx o latinx. Entonces, sí, es como que, ok. Eso también quería preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Tú quieres que te refieren así como Latinx o cómo te identificas? Yo, yo me conozco como latina, ¿ya? Latina, latino. Ok, yo creo que hay muchas cosas nuevas que están cambiando. Y algo que a mí me hace sentir un poquito, pues, frustrada es el hecho de que ahora la minoría que se sentía atacada, pero no todos atacamos, ¿Verdad? no todos atacamos, no, a veces la regamos, nos Mm, equivocamos, pero no es con el afán de ofender a nadie. ¿verdad? Es como sea, la minoría se sentía muy atacada y por eso empezaron a hacer estas protestas, estos cambios. Pero ahora he notado que ahora ellos son algunos o algunas empiezan a hacer bullies de otras personas y tampoco siento que sea justo eso.
Bueno, es difícil si uno no sabe cómo Exacto. llamar a otro y luego esa persona se ofende. Es que, bueno, si me habías dicho cómo quieres que te llame, yo te llamo así, no hay problema, ¿verdad? Así es, así es. Ah, es Es, difícil. es interesante cómo el idioma va a modificarse acorde a las necesidades de las situaciones que van a venir. ¿Ya? Y Eh, me pregunto cómo era antes, cómo eran esos gran cambios que nosotros estamos viviendo, pero en el pasado, cierto que habían cambios que quizás para esa época la gente se sentían como que, ah, ¿qué están haciendo con este idioma? ush, muchas cosas que yo recuerdo cuando era niña es que la gente se ponía loca cuando alguien cometía una falta de ortografía. Y, por ejemplo, mis maestros de gramática, mis maestros del léxico, era como que, oh, shock. ¿Por qué pusiste un punto donde va una coma? O sea, ¡Wow! era así, era así. Entonces, siempre han habido cambios, Mm. siempre han sido shock. Antes fueron ellos, ahora nos toca a nosotras vivir este cambio, o a nosotros vivir este cambio, y va a ser muy interesante. ¿Verdad? Ya quiero ver cómo va a ser en, yo qué sé, 10 o 20 años, cómo va a cambiar. Pero bueno, ¿nos puede hablar más quizás acerca del Yucatán? Es que yo siento que mucha gente quizás conoce Ciudad de México o conoce Tijuana o algo así, ¿no? Pero mucha gente quizás no conoce Yucatán, aparte de, bueno, ir de vacaciones a Cancún o a un resorte, que eso no es México, ¿verdad? Exacto. No nos está mostrando ahí la cultura, qué tan bella es la cultura, ¿verdad? Para comenzar, Cancún no es Yucatán. Cancún pertenece al estado de Quintana Roo. Pero parte de la ruta es Chichén Itzá. Y Chichén Itzá está en Yucatán, en el pueblo de Piste. Mm, So, es, lo que he notado en Yucatán, algo que define a Yucatán a la gente, es que la gente es calmada, va a su paso, te habla lento, disfruta de una tarde. Es amigable, pero con los extraños hay un cierto, digamos, son más cautelosos con los extraños o con las personas de fuera, ¿ya? ya. No entregan su corazón muy fácil. Mm. Sin embargo, cuando lo dan, hasta la persona más humilde te cautiva porque ahí son muy generosos. Dan incluso cuando no tienen. Es, Y en tu región, ¿cuáles son las cosas típicas quizás de cultura, de comida? Habla quizás una expresión. Yo siento que en México hay muchas expresiones que son muy propias de México. bueno, a una persona iletrada, ignorante, le decimos güiro. A un perro le decimos tec, que es maya. Ah, Ajá. ¿y el güiro qué Ah, es eso? güiro es una persona iletrada o analfabeta que no sabe lo que dice. Ok. A ver, ¿qué más? Mulish, alguien que tiene el cabello rizado. Lish, nunca había escuchado eso. Ya, Y viene de mulish. maya, Y viene el del idioma. maya. ¿Tú Ya. hablas maya? No, desafortunadamente mis padres nunca me enseñaron maya. Y es otra cosa igual que en todo México, bueno, no sé si en todo México, pero al menos sí en Yucatán, que había mucha gente que hablaba maya, Mm, pero el hablar maya era como parte del estigma que la población tenía que era de bajos recursos mm. y poca cultura, imagínate. Eh, iletrados, analfabetas, o sea, todo lo peor. Pero Sí. tú sabes, hay mucho colorismo en México, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces, la gente dejó de enseñar a sus hijos a hablar en maya, ¿ya? Mi papá habla maya, mi mamá habla maya, mi abuela habla maya,
mis tías pueden hablar maya, algunos de mis primos hablan maya, pero a mí no. Yo viví en Mérida, que es la capital. En Mérida todo el mundo hablaba español, entonces yo aprendí español. Pero dentro de casa mis papás no hablaban maya tampoco. Y así como en mi caso, el caso de muchos niños fue el mismo. Por eso la generación o varias generaciones empezaron a perder el maya. Pero otra vez, gracias a la media, que también tiene cosas buenas, se empezó a viralizar el hecho de que hay gente que habla maya y empezaron a hacer clases para aprender a hablar maya. Y ¿Tú crees que el maya que hablan ahora es parecido al maya que hablaban desde hace mucho tiempo? ¿O es honestamente diferente? yo creo que hay cambios, ¿sí? Otra vez, porque hay muchas palabras nuevas, han habido muchos cambios, como de los que hablamos, que han ocurrido en algún momento de, de la historia o en algunos momentos de la historia que, que han hecho que hayan cambios en el idioma. Pero creo que aún las raíces, porque el maya tiene una gramática también, Mm, es la diferencia con otros idiomas, vamos a llamarle, o otros dialectos, que el maya, al tener una gramática, se transforma en una lengua. mm. Y no, o sea, tus papás, aunque no hablaban maya contigo, ¿hablaban el uno con el otro en maya o con sus parientes? Sí, O sea, que lo escuchabas, quizás reconoces algunas cosas. no, no porque no fue tan frecuente. Ok. ¿Y cómo nos puede dar una idea de cómo suena? Quizás si tiene un ritmo o unos sonidos que hace. Realmente no puedo. Incluso para leerlo es complicado. Mm, Y mi esposo, que es americano, él le gusta tanto, él puede escucharlo, pero otra vez, como yo nací en ese entorno, para mí no hay un cambio, mm, mm. ¿sí? Yo puedo escucharlo y no se me... Ah, es Maya. Sí. Y Ya, la forma de escribir maya es con letras como lo sí, que conocemos a veces de así. sí. Ahora, no, supongo hace mucho tiempo, cuando los mayas, la cultura maya existía, sí era a través de pictogramas. Am, Ah, pero incluso cada pictograma tenía, pues tú sabes, un pictograma tiene varias partes, entonces una puede referirse a el sustantivo, el adjetivo y el verbo juntos, ah. y entonces es como que así se va formando. Y en un pictograma podías estar diciendo una oración completa. No soy muy conocedora de eso, pero he No, visto pero documentales. es muy interesante. ¿Y tú piensas que en México tienen, cómo digo esto? Bueno, a lo largo de Sudamérica y de Latinoamérica habían o todavía hay idiomas indígenas, ¿no? O Sí, idiomas que se hablaba desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú piensas que en México quizás hay más o en dónde piensas que hay la mayoría de idiomas indígenas? pues hay muchísimos grupos étnicos en México, no te puedo decir todos, pero está, por ejemplo, el otomí, el zapoteca, el tarahumara. Estoy tratando de recordar. Es que son Ay, muchos, ¿verdad? son muchos, pero es difícil para mí recordar todos. Sí. Sí, hay muchos grupos étnicos que tienen su propio dialecto, perdón, pero otra vez, dependiendo de si tienen o no una gramática, van a considerarse como lenguas, como el español, o no.
Y sí, ¿qué quiere decir si no tiene una gramática? ¿Cómo se comunica? ¿No es más libre la forma de comunicarse? Bueno, la gramática es un grupo de ciertas reglas que se tienen que seguir, Mm, ¿ok? Entonces, en cuanto al maya, hay un grupo de reglas sí. para seguirse, como en el idioma español. En otros grupos, yo supondría, pero no creo que sean al nivel de una lengua. Por Okay. eso no son considerados una lengua, porque Eso no es muy tienen curioso. O sea, sí, la gente se comunica, incluso acá, tú sabes que hay gente que dice, bueno, esa es una forma mala de hablar, si la gente habla mal o habla como no educadamente, am, pero todavía si se entiende, es que hay un argumento para que sí se entiende, si la gente habla y para otros, o sea, para ellos es válido, los demás lo entienden, entonces es una forma válida de comunicarse, aunque para otros no sea correcto la forma de hablar. Es un argumento de que, pues si funciona, está bien, ¿no? ya, así es. Pero bueno, entonces, no sé, ¿te gustaría hablar acerca de más regiones de México? No soy muy conocedora Hmm. de varias partes de México. Am, ¿Qué te puedo decir? Pero Yo sé. Hay una cosa que tú piensas que la gente piensa de México que está mal, que tú quieres corregir. absolutamente, absolutamente, Y vamos. absolutamente. Yeah, siempre que se habla de México, se piensa en ciertas cosas, como por ejemplo, tacos. Y hay algo en mí que es como que, alto, por favor, tacos, no, no puedes decirme tacos nada más, es México, ¿sí? México es súper colorido, hay una diversidad en cuanto a comida, en cuanto a gente, en cuanto a cultura, en cuanto a arquitectura, en cuanto a bellezas naturales. No puedes decirme solo una cosa. Por ¿Verdad? ejemplo, ¿qué es lo rico en México? Lo rico en México es que estamos hablando de que hay una zona desértica, hay una zona caribeña, hay una zona de montañas, y es una diversidad completa. Por eso hay muchas diferencias en cuanto al idioma español en México. Y el ritmo y la entonación e incluso las palabras cambian, ¿sí? Um, no, México no es solo una casita en un desierto, una casita de colores en un desierto y una persona con un zarape. No, absolutamente no. También lo es una persona que, como en Yucatán, nosotros vestimos de blanco con un hipil, no huipil, hipil. Hacemos celebraciones con muchos colores. Nuestra comida típica es son muchas, el relleno negro, el macún, que es un tipo de pescado, los que viven en la costa, el pan de cazón. Entonces, hay una riqueza. De hecho, es una de las cosas que extrañé cuando llegué aquí a los Estados Unidos, que me dijo mi esposo, ok, esto te veo un poco azul, me dijo. I feel you a little blue. So Yeah. vamos a un restaurante mexicano. Y yo, oh, voy a pedir unos tamales. Y llegué al restaurante mexicano a pedir unos tamales y me dan unos tamales de este tamaño Mm. con hoja de maíz y mi carita de decepción. Esos no son los tamales de Yucatán. ¿Y Ah, no, cómo se diferencian las de que tienen maíz, o sea, que la parte afuera de maíz, y cómo son los tuyos? en Yucatán son de maíz también, pero están cubiertos con una hoja de plátano, Mm, que son como más como de Guatemala. ¿verdad? Y fue cuando yo como que,
conociendo a personas que vienen de Guatemala, ellas sí me dieron mi tamal guatemalteco. Yo me quedé con, este es el que como en mi tierra. Porque allí habían Sí. también mucho mundo maya, ¿verdad? También, entonces sí, está como que tenemos mayas, tenemos mexicas, aztecas, que son los grupos culturales, ah, son los tarahumaras, hay muchas, muchas cosas. Incluso la arquitectura cambia, Ah, ¿ya? sí. La arquitectura cambia, sí. Hay mucha arquitectura española, que es Mm, otra cosa que extraña, mm, pero también cuando vas a los centros arqueológicos, tú notas las diferencias en las estructuras, en las pirámides, que son totalmente diferentes. La gente es totalmente diferente. Recuerdo ir a cuando en Houston bajé del avión y caminé buscando, chispas, ¿dónde estoy? Empecé a ver a la gente y dije, no, y vi a gente que se parecía a mí, sí. ¿sí? Que tiene rasgos mayas, no aztecas. Y dije, aquí voy a ir. Estos van para Yucatán. ¿Cómo son las diferencias de rasgos mayas y de aztecas? Bueno, somos de diferente color. He Ujú. notado, somos de diferente color la mayoría. La forma de la cabeza es diferente también. La forma de la nariz también, Ajá. ¿sí? Eh, las personas del norte he notado que tienen la carita más ovalada, son Sí. más de color un poquito más claro que nosotros. Incluso la nariz es diferente, hay más pelo, tienen más pelo. ¿De verdad? Sí, en serio. Es muy rizado y abundante en los bigotes, ¿sí? Y algunos tienen el cabello claro también. Mm. Yucatán, y en Yucatán tenemos la medida de hobbit. La medida estándar, como unos 50 y tantos y menos. Oh. Somos chiquititos. ¿Y por qué crees que son chiquititos? No tengo idea, honestamente. Pero así era. Pero, pero, pero es curioso. Tú ves a una persona por la presión atmosférica. Ahí está la respuesta, la presión atmosférica. Recuerdo en una clase que una maestra dijo eso, es la presión atmosférica. De Mientras más verdad. presión haya, más chiquito estás. No sé si fue una broma. Pero Wow. sí, hay gente más alta. Si te vas más al norte, hay gente más alta. Y si te vas al sur, la gente es chiquita. No todas, porque nos Bueno, hemos mezclado a lo largo de la historia. Entonces, ¿verdad? Hay mucha mezcla. ¿Y cómo crees que ha sido esa mezcla? Bueno, obviamente los españoles, por supuesto, y los pueblos étnicos, como mencionaste. ¿Hay otros grupos que piensas que han emigrado a México que ha contribuido a esa mezcla? absolutamente. Tenemos, en México hay grupos, no hay grupos, sino hay coreanos, en Yucatán, por ejemplo, hay una gran cantidad de gente del Líbano y también hay coreanos y déjame recordar. Y afroamericanos, ¿sí? ¿Recuerdas que mucha gente fue traída como esclavos de África? Ujú. Bueno, hay mucha gente en Cuba, pero en Cuba es gente blanca, ¿ya? Mm, Pero al mezclarse, por eso hay mucha gente de diferentes tonos de café, ¿verdad? ¿ya? Sí, Sí. yo vi un documental que hablaba acerca de eso, que algunos esclavos se liberaron y fueron al norte y algunos se fueron a México, o quizás un barco se desvió y terminó en México y la gente de allí se escapaba, cosas así, muy, muy curiosas. Muy interesante, así es. Por eso hay mucha riqueza Mm, y es muy, muy bello también. mm. Es muy bello.
todo México y toda Sudamérica y toda América en general. Sí, me Sí. fascina. Como dices, si alguien tenga la oportunidad de ir a un museo arqueológico o algo así, es que eso a mí cuando he estado en México, intento ir a museos de culturas y de arquitectura y de todo, porque uno ve cosas tan ricas como aquí no hay estatuas y rocas y cosas, pirámides, todo eso, es que no hay, ¿verdad? O No, quizás si las había, casas, lo destruyeron, yo qué sé. aquí las casas eran de madera, o Mm, mejor dicho, se han hecho de madera, pero sí tienen riqueza cultural también. Desgraciadamente, terminaron ellas en pequeñas reservaciones, ¿ya? Y allí era donde estaba lo mágico. Yo le llamo lo mágico porque es algo desconocido, pero es algo apasionante. Algo que a mí me apasiona, y siempre lo he hecho desde niña, porque me encantó leer desde que tengo idea, son las leyendas. sí. Las leyendas. Entonces, en México y toda América, en serio, es un lugar de leyendas. Pero cuando hablo de leyendas, no solamente hablo de las leyendas modernas, sino hablo de las leyendas de la colonia, como la típica La Llorona, eh, leyendas que van antes de la colonia, que son las leyendas prehistóricas, como la leyenda en Yucatán, es muy conocida de Sagnité y del príncipe Canek, que fueron ¿Cómo van mayas. esas? ¿Mm? ¿Cómo van esas leyendas? Bueno, la leyenda de la princesa Sagnité y el príncipe Canek es que una vez en el pueblo del Mayab, déjame recordar bien, Canek era el príncipe de Chichén Itzá Mm, y la princesa Sagnité nació en Mayapán, si no estoy mal. Entonces se habla de que la princesa Sagnité era una persona muy, muy especial en el sentido de que era bondadosa, generosa, amable, desinteresada. Y se habla de que cuando ella cumplió, es interesante porque va de 5 en 5 para decir la edad de Sagnité. La princesa Sagnité cuando tenía 5 años le dio de beber en una jícara a un hombre que le pidió agua. Y luego la princesa Sagnité cuando tenía 10 años, entonces empieza así, y luego en el caso del príncipe Sagnité, no, el príncipe el príncipe Canek cuando tenía 7 años mató a un venado y agarró el corazón y se lo ofreció a los 10. Entonces hay una diferencia de caracteres, pero pasa de que la princesa Sagnité estaba comprometida al príncipe Ulil, que no recuerdo de dónde era, qué pena. Y entonces hubo un flechazo al primer instante. Los dos se enamoraron, pero como ella estaba en la celebración de la princesa, del compromiso de Sagnité. Pero el príncipe Canek se sintió tan desilusionado de que no podía casarse con ella porque estaba comprometida, que se fue de regreso a Chichén Itzá, pero entonces apareció un enano que es una lush. En la cultura maya son seres como los gnomos especiales, mágicos. Entonces le dijo, él vas a permitir que otro hombre corte la flor blanca. mm. Y él dijo, no. Y regresó a buscar a la princesa Sagnité. O sea, estoy omitiendo un montón de detalles que ustedes tienen que buscar esta leyenda. Es muy, muy bonita. Al final Wow. terminan juntos, pero desde el día en que ellos están juntos, Chichén Itzá estuvo completamente vacío. So, así justifica por qué desapareció la gente de Chichén Itzá, porque todos se fueron, ya que el príncipe Canek logró estar con su amada. Wow,
como que me asombra, eso es increíble y nunca había escuchado eso. Yeah. Es, Wow. es muy bella. A mi esposo le gusta la leyenda del enano de Uxmal. Uxmal es otro centro arqueológico. Ajá. Entonces, este es sobre una bruja. Pero es curioso, porque en español tú dices bruja, pero en maya tú dirías algo como un chamán. Ok. Entonces, No es como entonces bruja mala, es como una, ¿cómo se dice? curandera, exacto, Curandera. Ajá. curandera. Entonces esta mujer se sentía muy sola y decide orar a los dioses por un hijo. Mm, Y luego ella logra lo que quiere, mm. que es un hijo, pero ese hijo está en un huevo, ¿sí? En un huevo, y ese huevo lo tiene que calentar. Y luego el hijo nace. Y el hijo es muy chiquitito, es el enano. Entonces el enano llega a ser el rey de Uxmal. So, Wow. lo único que le puedo decir. So, Eso me recuerda a, tú sabes, el cuento de la, ¿cómo es ese? No sé cómo se llama en español, pulgarcita a lo mejor. sí, Es es parecido, o sea, que la persona quiere y de repente tiene una niña pequeñita. una niña pequeñita y esa niña pequeñita tiene que hacer ciertas, o Como tiene retos. que, como unos challenges, sí, retos. Y al final es feliz. Ya. Yeah. Pero básicamente literatura es más o menos lo mismo todo. Solo que Sí. en otras palabras, diferentes personajes. Pero eso es una leyenda. Entonces, y hay muchas leyendas similares Mm, que te hace pensar, o al menos a mí me hizo pensar, o sea, ¿por qué es tan similar? Y están en lugares tan lejanos. ¿Cómo es posible que esto haya salido? ¿Cómo es posible que todos tengamos la misma memoria? mm. ¿Sí? No sé, para mí es súper apasionante. ¿Y por qué piensas que hay esas cosas que son parecidas? Um, Porque siento que en algún punto tuvimos algo que, algo en común Mm, que y no sé, realmente no sé, pero es lo que a mí me hubiera gustado, me gustaría investigar más a fondo esto. Porque, por ejemplo, el diluvio universal, ¿sí? En la cultura hebrea, en el caso de la cultura maya tenemos algo similar también, mm, que fue cuando uno de los dioses, Hunahtu, hace un diluvio para llevar a los hombres de madera. Entonces, es en déjame recordar, en el Popol Vuh, es uno de mis libros favoritos. Eso Sí, es como los códices, sí, algo así. el Popol Vuh, sí. El Popol Vuh y el Chilam Balam. Entonces, el Popol Vuh fue uno de esos libros que habla sobre, menciona un diluvio. Mm, Y yo como que, ok, hay un diluvio aquí, y luego hay un diluvio acá, y luego en mm, India también se menciona un diluvio. Ok, ¿hubo o no un diluvio? Porque todos hablan de un diluvio, ¿verdad? ¿sí? Es algo muy interesante, muy interesante y misterioso para mí. Y Mm. creo que para varias personas. ¿Tú crees que la cultura quizás o de Yucatán o de todo Latinoamérica es más unida con lo que es magia, misterios, cosas como, no sé, algo diferente, ¿no? Fuera del mundo de lo que vemos, ¿no? Yo creo que sí. No sé, honestamente no sé cuál sea la razón, porque si pienso, si lo justifico como fuimos, adorábamos a varios dioses, dios de la Mm. lluvia, dios del trueno, dios de bla, bla, bla. Ok, están los griegos, porque los griegos no tienen el mismo problema, ¿no? O los asiáticos, o hay muchas culturas que tuvieron varios dioses, en India también.
Ujú. Pero cierto es que en la cultura sudamericana y americana realmente hay mucho de eso, hay mucha de esa fantasía y tratar de explicar lo inexplicable con magia y creencias, ¿sí? Eso No, es que a mí me encanta eso. Eso es lo que me gusta de la literatura, de las leyendas, de las culturas. Es algo más allá. Es que aquí todo tiene que ser tan lógico, ¿sabes? yeah, está bien ser lógicos, pero honestamente a veces necesitamos esa sal y pimienta para existir, algo que nos dé fuerza, algo que nos haga, como dicen ustedes, wonder, que nos haga pensar en más allá. Sí, sí, Wow. me encanta eso también. Bueno, no sé si tenemos tiempo, unos minutos, quizás muy rápido. ¿Podrías hablar brevemente acerca de tu experiencia de criar niños para hablar español? O sea, tus hijos hablan español, ¿verdad? Mi hija habla español y el otro está empezando a florecer. Mm, Bueno, creo que eso fue una de las cosas que yo decidí después de haber estado en la escuela de inmersión al español en México. mm, Un chico de 19 años, para mí eso fue algo que marcó mi vida, me dijo, yo le pregunté, ¿por qué quieres hablar español? Y él me dijo, porque mi abuela habla español y no he podido hablar con ella. Y tenía 19 años. mm, Yo nunca me imaginé que terminaría en Estados Unidos tampoco, mm, pero fue algo que fue, ouch. Y empecé a recordar a mi abuela. Mi abuela hablaba maya. Mi mamá recuerdo que me contaba historias o leyendas de mi abuelita que contaba en maya y ella me decía, ay hija, pero tú no puedes escuchar qué tan bonito suena en maya. Entonces empezaba a contarme la historia en maya y me traducía la historia al español. Pero eso no fue tan frecuente o la exposición al idioma no fue tan frecuente que esa es la razón por la que yo no hablo maya. Sí, ujú, conozco algunas palabras y algunas frases como, bueno, como sea. Y decidí que mis hijos tenían que hablar español porque quería que cuando fueran a visitar a su abuelita y a su abuelito y a toda su familia sean capaces de comprenderlo y de absorber todo eso, porque cuando viene de la fuente es cuando realmente tiene un significado que marca tu vida. Y fue otra cosa también que durante mis años de maestra de secundaria en México, trataba y empujaba mucho, presionaba mucho a que mis alumnos hicieran. Durante el mes de octubre, noviembre, nosotros trabajábamos en algo que se llamaba recolección de leyendas. Entonces yo les decía, no me busquen en internet, quiero que vayan con su abuelito, quiero que vayan con los más viejitos del pueblo y pregúntenles, escúchenlos, ¿sí? A papá, a mamá. Entonces, eso es lo que quería, porque la tradición oral es una tradición que debe de seguir siendo tradición oral, debe de continuar. Es algo que crea lazos y es algo que tiene significado en tu vida. Y me traían tantas historias y veía en los ojos de ellos cuando me platicaban sobre ello, esa chispa de que I got it, lo entiendo, tengo eso. Y quiero que mis hijos y en general todos pasen por esa experiencia. ¿Sí? wow, me encanta. Es que yo creo que eso va a inspirar a mucha gente porque hay muchos que quizás no sé por qué no enseñan su idioma a sus hijos. O incluso hay personas que no hablan español y quieren que los niños hablen español. Esa es la población con la que trabajo yo. Muchos papás que quieren algo mejor para los niños y ahora ese algo mejor es hablar español. Yeah. Así es. Pero
Ser bilingüe o políglota es un regalo súper, súper bello y súper importante ahora. El hecho de poder ser capaz de comprender lo que otra persona dice en otro idioma, ¿sí? Poder apreciar quién es esta persona, crea ese aprecio porque estás aprendiendo de otras personas. Y crea eso que están peleando ahorita, que es, en lugar de empujar, en lugar de sacar, abrazar. Abrazar o amar esa multiculturalidad que hay en todos. Sí. Bueno, estoy muy contenta que podías venir hoy y hablar conmigo. De verdad, me has brindado muchas cosas muy interesantes y mi cerebro va a estar pensando mucho en todas estas leyendas. Quizás luego me pueden mandar algunas leyendas y así en los datos del vídeo puedo dejar las leyendas y creo que mucha gente va a querer compartir de esa riqueza. Ay, por supuesto, yo encantadísima, encantadísima. Yo igual estoy muy contenta de haber podido verte y podido hablar contigo. Es muy bello. Qué lindo. Qué lindo volver a verte. Eres una persona Igualmente. Seguro muy que inteligente. podíamos hablar de muchísimas cosas más. Me imagino que vamos a tener que tener otra entrevista, parte 2. Por supuesto, Analia. Pero bueno, que tengas un súper día, Eleana. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta Hola! Thanks for watching La Llave Maestra. Don't forget, like, subscribe, leave me comments, and I'll see you next time. Donde tú tienes la llave, you have the key.